Imagínese, creía firmemente que lo único que tenía que hacer era meditar con disciplina, profundizar en esas prácticas y la enfermedad simplemente desaparecería. Era como si el universo estuviera conspirando a mi favor, o eso creía. Abrí una de esas bebidas con THC, tomé un sorbo y nada. Así que, siguiendo un impulso, me los tragué todos a la vez. Y fue entonces cuando todo se vino abajo. De repente, me encontré rodeado de cuerpos inertes, un olor repugnante a carne quemada llenaba el aire. Los demonios se deleitaban con la inmundicia, arrastrándose a mi alrededor, profanando todo con su toque. La sensación era que me quedaría allí por una eternidad, atrapado en esa pesadilla. Y luego vino la culpa aplastante, había roto una vieja promesa a Dios. A mi lado, un hombre flotaba en el aire, suspendido como si el espacio mismo lo rechazara, con el rostro contorsionado por la agonía. Se lo merecía, lo sabía. Pero el dolor que sentí fue peor que cualquier cosa que hubiera experimentado alguna vez, porque esta vez ya estaba muerta. Fue como caer por un acantilado rocoso, sin final a la vista. Inmovilizado, apenas podía levantar un párpado y tenía las manos atadas a la espalda. «Esto es para ti», susurró una voz en mi mente. No hubo escapatoria. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré con cejas afiladas y ojos fijos en mí, como si esperara una respuesta. No parpadearon. No se movieron. Se limitaron a mirar, en silencio. Estaba en el infierno. Y no hubo mentira. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto me había comprimido, reducido al tamaño de un puño. Pero de alguna manera logré salvarme. Bienvenidos al umbral del más allá. Hoy nuestro invitado es Michael, un ex practicante de ocultismo que, tras una sobredosis, fue arrojado al infierno por un demonio como si fuera un muñeco de trapo. El 4 de diciembre de 2025 cruzó una línea que no debería haber cruzado. Tomó 4 dosis de una bebida con THC, y bajo sus efectos, estaba poseído. Pero su historia comienza antes, en junio de 2024. Para entonces, Michael había perdido, o había dejado, su trabajo. Una mujer con la que tenía una relación lo había abandonado y se sumergió en lo que los espiritistas modernos llaman la noche oscura del alma. Recordó haber pensado, no quiero volver a sentir esto nunca más. Haré lo que sea necesario, incluso si me convierto en el villano de la historia. Al día siguiente, entró en una librería y compró un libro de un gurú influyente en el circuito espiritual. Comenzó a leer, practicando las meditaciones sugeridas. Y de repente, la vida adquirió un brillo mágico. Cosas inexplicables sucedían a su alrededor, acontecimientos que no podía atribuirse a sí mismo. Estaba fascinado por ese nuevo universo. Al principio todo fue emocionante. Michael practicó la meditación Kundalini y se sintió invencible. Una de las técnicas implicaba respirar de una manera específica, y en cierto momento, sintió que su corazón se movía físicamente dentro de su pecho, como si migrara hacia el centro. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea, las posibilidades eran infinitas. Si puedo mover mi corazón, pensó, puedo curar cualquier cosa. Y tenía una enfermedad crónica, diabetes tipo 1, heredada de su padre, una carga que llevaba desde niño. Pero en ese momento, la esperanza de deshacerse de él mediante la meditación lo cegó. Al principio pareció funcionar. Todo era tan seductor, tan engañoso. Como dice la Biblia, cuando confundimos la oscuridad con la luz, qué profundas son las sombras. Se sumergió de cabeza, meditando a diario, siguiendo rituales cada vez más intensos. Y había otro motivador, las mujeres. Después de ser abandonado por una novia, utilizó prácticas espirituales para atraer a otra. Pero la relación se vino abajo y las meditaciones que alguna vez le trajeron paz ahora solo amplificaron su dolor. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda externa. No es un clarividente, por supuesto, quería algo más serio. Optó por la hipnoterapia. El hipnoterapeuta le dijo exactamente lo que quería oír y la ilusión empezó a adquirir proporciones aterradoras. Al poco tiempo empezó a creer que era el arcángel Miguel. En los círculos espirituales, la gente lo trataba como tal, reforzando su fantasía. Tal vez realmente lo soy, pensé. Cuando cure mi diabetes, mi verdadera naturaleza se revelará. Y entonces, la locura se apoderó de él. Sus sueños comenzaron a volverse proféticos. Soñé con algo,
días después, sucedió. Una vez soñó con un compañero de trabajo que vomitaba. Al día siguiente, apareció enferma y se sintió mal. «Eso es un regalo», exclamó para sí mismo. Pero no fue un regalo. Fue una trampa. Comenzó a analizar cada detalle de sus sueños, convencido de que si meditaba lo suficiente, estudiaba diligentemente sus visiones nocturnas, sería capaz de descifrar los secretos de la curación. Investigó obsesivamente la diabetes, interpretando los sueños como mensajes divinos. En uno de ellos, un amigo de la infancia, Philip, representaba los neutrófilos de su sistema inmunológico. Otro sueño lo llevó a un calabozo oscuro, con paredes de ladrillo sucias, donde los cuerpos se retorcían en agonía. El aire apestaba a carne quemada y entre los condenados se encontraba un hombre que él sabía que era un pedófilo. La escena era repulsiva, aterradora. Y, sin embargo, seguía creyendo que si persistía, superaría la enfermedad. La presión era insoportable. Ningún ser humano debería cargar con tanto peso. Cristo ya había asumido esta carga en la cruz. Pero Michael, cegado por el orgullo, siguió adelante, dirigiéndose hacia el abismo. Y entonces la pesadilla se hizo real. El tiempo ya no era una línea, sino un laberinto de espejos rotos, donde cada reflejo me mostraba una versión distorsionada de mí mismo. Gary, el vecino, intentó anclarme a la realidad con la frialdad de una jeringa, pero ya no era un cuerpo, era un vórtice de formas que se disolvían y se reformaban en algo peor. Mi madre, con manos temblorosas, acomodó la manta sobre lo que quedaba de mí, como si todavía creyera que yo era su hijo. Pero ya no tenía nombre. No tenía ninguna enfermedad. No tenía límites. La diabetes había desaparecido, sí. Pero junto con ello, todo lo que me hacía humano desapareció. Yo era una mancha de conciencia, un espectro retorciéndose entre el suelo y las paredes, absorbiendo texturas, colores, sonidos, y convirtiéndolos en algo que no debería existir. El suelo de baldosas se estiraba como masa de pan bajo mis dedos y el aire se condensaba en hebras viscosas que tragaba involuntariamente. Cada respiración era una traición a mi propio cuerpo. Cada pensamiento, un cuchillo clavado en la idea de quién era yo. Y entonces, llegó la voz. No fue un sonido. Era una presencia que se infiltraba en mis sentidos, como tinta negra que se esparcía por el agua. ¿Querías libertad?, susurró, sin boca. Aquí está. Sin reglas. Sin dolor. Sin Dios. Intenté gritar, pero mi garganta ya no era mía. Intenté aferrarme al recuerdo de Michael, ese niño de 7º grado que había hecho una promesa, ese hombre que llevaba la cruz invisible de la diabetes como un estandarte de orgullo. Pero él ya no estaba allí. Lo que quedó fue solo un eco, un fantasma que luchaba en vano contra la corriente de un río que lo arrastraba hasta el fondo. Gary me inyectó insulina. O tal vez no. Quizás ya era demasiado tarde. Porque de repente estaba de vuelta en el calabozo del sueño, pero ahora era real. Las paredes de ladrillo apestaban a carne podrida y los presos que me rodeaban ya no eran extraños. Ellos eran yo. Cada uno de ellos. El pedófilo. El adicto. El mentiroso. El hombre que había traicionado su propia promesa. Todos nosotros, acurrucados en la misma porquería, gritando al unísono mientras las llamas lamían nuestra piel. Y en el centro de todo, una figura alta y con los ojos vacíos se acercó a mí. Tú elegiste, decía. Ahora baila. Yo bailé. No había música. Solo el sonido de huesos rompiéndose, de una risa que no era mía, de un corazón que latía cada vez más lento, como si supiera que ya no lo necesitaba. Con cada movimiento perdía una parte de mí, un dedo, un brazo, el recuerdo del rostro de mi madre. Hasta que solo quedó una pregunta resonando en el vacío: ¿por qué ese hombre oró por él? Y luego, la oscuridad se tragó incluso eso. La verdad cruda y sin filtros. Cada palabra salía de mí como si estuviera siendo arrancada por garras invisibles, y supe, con una certeza que ardía más que el fuego a mi alrededor, que mentir sería peor que cualquier caída, peor que cualquier dolor. El paramédico no parpadeó. Sus ojos eran agujeros negros, absorbiendo cada detalle de mi alma, y sentí el peso de cada pecado, cada elección equivocada, cada momento que le di la espalda a algo más grande.
No necesitaba respuestas. Él ya lo sabía. Pero de todos modos me hizo hablar, como si el simple acto de confesar fuera parte del castigo. ¿Por qué hiciste eso? La pregunta resonó, no con palabras, sino con el peso de una montaña cayendo sobre mí. No tuve respuesta. O mejor dicho, los tenía todos. Pero ninguno de ellos importó. Porque ahí, en ese momento, ya no era Michael. Era solo un espejo roto que reflejaba cada fragmento de quien había sido, y lo que quedaba era solo vergüenza. De repente, el suelo desapareció. No hubo ninguna advertencia. Solo el vacío, tragándome de nuevo, como si el mismo infierno hubiera decidido que aún no había sufrido lo suficiente. Caí por un abismo sin fin, y esta vez no había rocas, solo dientes. Dientes afilados como cuchillas, desgarrando mi carne, triturando mis huesos, mientras voces susurraban en idiomas que no entendía, pero que mi cuerpo reconocía como maldiciones. Tú elegiste, repitieron, como un coro de condenados. Ahora baila. Y bailé. No había música. Solo el sonido de mi propia carne desgarrándose, el crujido de los huesos al romperse como ramitas secas, el grito ahogado de algo dentro de mí que todavía se negaba a morir. Cada movimiento era una nueva agonía, cada turno una traición adicional. Sentí que mis miembros se separaban, mis pensamientos se disolvían, hasta que solo quedó una pregunta, resonando en la oscuridad como un látigo: ¿por qué oró por ti? La pregunta no era para mí. Fue para alguien. Alguien a quien no pude ver, pero que estaba allí, mirando. Y entonces, como si se hubiera arrancado una cortina, lo vi. Vi al hombre de rodillas, con las manos entrelazadas en señal de súplica, sus labios moviéndose en palabras que no podía oír, pero que vibraban en el aire como un escudo. Vi la luz, no la suave luz blanca de las historias, sino algo más antiguo, más feroz, como el destello de una espada antes del golpe final. Y lo vi. El otro. El que se acercó a mí al principio, el que me dijo: tú elegiste. Ya no estaba solo. A su alrededor, las sombras se retorcían pero no lo tocaban. Temblaron, como si su presencia fuera veneno. Y luego, con una voz que no era voz sino ausencia de sonido alguno, dijo: aún puedes volver. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Como si el universo entero contuviera la respiración. No quería volver. Después de todo, no. No después de ver lo que había al otro lado. Pero algo en mí, algo que aún no había sido devorado por completo, sabía que esta era la última oportunidad. Y entonces, el mundo estalló de dolor. No fue un regreso fácil. No hubo transición. Fue como ser arrojado de nuevo a un cuerpo que ya no me pertenecía, como si cada célula mía hubiera sido destrozada y reensamblada apresuradamente, con cables equivocados y piezas faltantes. Grité. O al menos intenté gritar. Tenía la garganta en carne viva, me ardían los pulmones y el olor a sangre y vómito llenaba el aire. Abrí los ojos. Estaba en el suelo del baño. Mi madre estaba allí, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el terror. Gary estaba a su lado, sosteniendo una toalla, con los nudillos blancos de tanto apretarla. Y entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor, lo recordé. Recordé cada segundo. Del otoño. Del paramédico. De los dientes. De la pregunta. Miguel. Gritó mi madre, y su voz era como un faro en medio de la tormenta. Quédate conmigo. Pero no pude responder. Porque en el momento en que dijo mi nombre, algo se movió dentro de mí. No fue dolor. No fue miedo. Fue un reconocimiento. Y entonces, como si una mano invisible hubiera tirado de un hilo suelto, todo se vino abajo. El baño ya no está. El suelo desapareció. Estaba de nuevo en ese lugar que no era un lugar, donde el tiempo no existía y el dolor era la única moneda. Pero esta vez no estaba solo. El hombre que oraba todavía estaba allí. Y esta vez sonrió. Ahora lo entiendes, dijo. Y entonces, la oscuridad me tragó de nuevo. Pero esta vez no fue el final. Fue un comienzo. Y no fue mentira. No fue una excusa. Era la verdad desnuda y cruda, arrancada de mí como un diente podrido.
Dije, sí, lo usé. No debería haberlo hecho. Y en ese momento, las esposas se cerraron con un chasquido seco, como si el propio metal supiera que ya estaba condenado. Me ardieron las muñecas. No era solo la estrechez, era la certeza de que no había escapatoria. No fue el sofá que se hundió, no fue el cuerpo que se movía sin control. Era algo más grande, algo que me retenía por dentro, como si cada fibra de mi ser estuviera envuelta en alambre de púas. Y luego vino el miedo, ese miedo que no avisa, que no pide permiso. Mejor no mentir, pensé. Definitivamente no miente. Pero las preguntas fueron agudas, como cuchillas incrustadas en mi carne. No recuerdo exactamente cuáles eran, pero recuerdo su peso, la forma en que me traspasaron, exigiendo respuestas que no tenía. ¿Por qué haces esto? ¿Crees que esto te salvará? Y cuando no respondí, cuando me quedé allí, mudo, las esposas se apretaron más. Fue entonces cuando entendí, no importaba el bien que hubiera hecho. No importaba cuántas veces había ayudado a alguien, cuántas monedas había arrojado a la mano de un mendigo, cuántas veces me había convencido de que era una persona decente. Allá abajo nada de eso importaba. Nada. Estaba marcado. Sentenciado. ¿Y lo peor? Sabía que lo merecía. Fue como si me hubieran arrojado de un coche en marcha a 100 kilómetros por hora, como si me hubiera caído de un acantilado rocoso y mi cuerpo se estrellara contra cada piedra a mi paso. Y luego, cuando pensé que ya no podía dolerme más, las esposas se cerraron hasta que quedé reducido al tamaño de un puño. El tiempo ya no existía, pero el dolor sí, se estiró, se multiplicó, se enroscó a mi alrededor como una serpiente. Dios me mató, pensé. Dios, mátame de una vez. Pero la muerte no llegó. Solo agonía, interminable, implacable. Quería morir. Rogué. Y nada. No le desearía eso ni siquiera al peor de los hombres. Ni siquiera a Hitler. A nadie. Hasta que, finalmente, me di por vencido. No peleé más. No grité. No lloré. Simplemente cedí y fue entonces cuando todo se volvió oscuro. Cuando desperté, eran las 2 de la mañana, en una cama de hospital, tenía los ojos nublados. Mi visión se duplicaba, como si estuviera mirando el mundo a través de cristales rotos. Y allí, a mi lado, estaba mi padre. No el padre que merecía, sino el padre que tuve. Y por un momento me pareció hermoso. Empecé a reír, a bromear con las enfermeras, a pedir disculpas, a él, a mis hermanos, a quien estuviera escuchando. Perdón por no ser mejor. Lo siento por todo. Estaba agradecido. Agradecido de estar ahí y no ahí abajo. Agradecido de estar fuera del infierno. Pero luego miré el reloj. 2:05, y el alivio se desvaneció como el humo. Porque yo todavía estaba allí. Seguía en la misma pesadilla, solo que ahora disfrazada de realidad. La mujer de la habitación de al lado tosía constantemente, con un sonido húmedo y ahogado. Los helicópteros aterrizaron en el helipuerto, trayendo más cuerpos y más dolor. Y entonces, como si el aire mismo estuviera contaminado, escuché la voz por el altavoz del hospital, suave, casi maternal, que anunciaba, activa 666. Se me heló la sangre. No fue una coincidencia. No fue paranoia. Fue una señal. Y mientras me daba vuelta en la cama, tratando de escapar del sonido, la voz regresó, pero esta vez no era la de ella. Fue más profundo. Más viejo. Y las palabras que resonaron no eran un código, sino un salmo, porque el Señor es bueno. Su amor es para siempre y su fidelidad se extiende por todas las generaciones. No conocía las Escrituras. No por color. No como alguien que estudió. Pero en ese momento supe, que no era yo quien hablaba. Era él. O uno de los suyos. Porque días antes había soñado con un acantilado. Y en la cima de ese acantilado había una figura, una mujer, sí, una salvavidas llamada Nicolette. Y ahora, allí, en medio del caos, entendí, ella no era quien me sacaría. Fue aquel que envió a los ángeles. Entonces grité. Ni con palabras bonitas, ni con oraciones ensayadas.
Grité el nombre que había blasfemado, ridiculizado y escupido. Grité hasta que me ardió la garganta: Jesús. 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 ¿Y él vino? No como un trueno, no como un terremoto. Pero como un susurro que apaga el fuego. Como una mano que sostiene la tuya cuando estás cayendo. Y de repente, el peso sobre mi espalda se disolvió. La oscuridad no desapareció, pero ya no estaba sola en ella. Algo nuevo nació dentro de mí, algo que no era yo, pero que ahora me habitaba. Y por primera vez en mucho tiempo respiré. No fue mi mérito. No fue porque fuera bueno, ni porque leyera la Biblia, ni porque ayunara. Fue gracia. Puro, inmerecido, abrumador. Él me sacó del abismo. Y cuando volví a abrir los ojos, todavía estaba en el hospital, todavía bajo los efectos de las drogas, todavía con la cabeza palpitando. Pero ahora había algo diferente, una certeza. Una dirección. Desde entonces he ido aprendiendo, poco a poco, con tropiezos y recaídas. Porque renacer no es como borrar un cuadro y empezar de cero. Es más como limpiar una herida, duele, sangra, requiere cuidados. Y tenía mucho que limpiar. Libros que quemé. Cristales que tiré. Amistades que tuve que dejar atrás. Porque entendí una cosa: el mal no siempre viene con cuernos y fuego. A veces se disfraza de luz. De energía positiva. De caminos espirituales. Y yo, que antes me había perdido en círculos de falsos profetas, en rituales vacíos, en promesas de poder sin responsabilidad, ahora comprendí: la verdadera fuerza no está en las invocaciones, sino en la sumisión. No se trata de manipular energías, sino de dejar que Él te guíe. Por eso hoy, como un bebé en la fe, gateo. Leo la palabra. Busco una iglesia, no cualquier iglesia, sino una que predique a Cristo, no a sí misma. Aprendo a discernir. Interrogatorio. No aceptar ninguna verdad solo porque suena bonita. Y, sobre todo, aprendo a depender. Porque eso fue lo que me salvó, no mi fuerza, ni mi sabiduría, sino la mano extendida cuando no tenía a dónde ir. Y si estás leyendo esto, tal vez estés en el mismo lugar que yo. Quizás te estés hundiendo, encadenado, sin salida. Tal vez lo hayas intentado todo: buenas obras, meditación, autoayuda, y aún sientas que no es suficiente. Te digo, no lo es. Pero lo es. Y cuando grites su nombre, aunque sea con la voz entrecortada, aunque sea con duda, Él te escuchará. Porque el infierno no es el final de la historia. Es solo el comienzo. Y lo que ves no es un bote salvavidas en lo alto de un acantilado rocoso. No tiene nada que ver con su sistema inmunológico, su lógica o lo que creías saber. Porque en el fondo ya estabas cayendo. Y cuando llega la caída, no hay explicación que la detenga. Solo un brazo lo suficientemente fuerte como para tirar de ti hacia atrás. Yo tampoco lo sabía. Hasta que el abismo me tragó. Después vino la guerra. No el que imaginas, con espadas y batallas épicas, sino el que sucede en la oscuridad, cuando el cuerpo se paraliza y la mente grita, pero la boca no responde. ¿Conoces ese sentimiento? Aquel en el que sabes que estás despierto, pero no puedes moverte y algo, o alguien, te susurra cosas al oído que no deberían estar ahí. He estado allí. He escuchado voces que hablaban del cielo con la misma entonación que días antes, en el hospital, me ofrecían una salida. Y cuando pedí volver, no hubo espera. Fui arrojado hacia mi cuerpo como si alguien hubiera presionado un botón. En ese momento lo entendí: no era casualidad. Fue una señal. Pero las señales no cesan. Se multiplican. Como el sueño que tuve más tarde, un lugar que no era un lugar. Una ciudad de sombras donde la gente que conocía se arrastraba entre la suciedad y la desesperación. Era un infierno, pero no el de las ilustraciones infantiles. Fue peor. Fue real. Y entonces la vi. Nicolás. No sé por qué estaba allí, pero no importaba. Porque, en el mismo momento, comprendí: Dios no necesita bajar del cielo para hablar conmigo. No necesita revelarse en el fuego o en el trueno. Solo una palabra. 17 palabras. Salmo 100, versículo 5.
Porque Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia, y su verdad es de generación en generación. Eso es lo que ella dijo. Y fue suficiente. Porque la fe no viene de lo que se ve, sino de lo que se oye. Y los ángeles son sus mensajeros. No necesitas una gran apariencia, solo una voz en la oscuridad, una escritura susurrada en el momento adecuado. Y esto es más poderoso que cualquier milagro visible. Porque Dios sabe exactamente lo que necesitas. No desperdicia palabras. No desperdicia oportunidades. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas personas buscan la verdad en los lugares equivocados? ¿Cuántos, como yo, se ahogaron en prácticas espirituales, en sueños proféticos, en promesas de curación que no eran más que imitaciones baratas del poder de Dios? Michael, tú mismo lo dijiste, empezó bien. Se creía un arcángel, creía en los dones, creía que podía curarse a sí mismo. Pero el enemigo es un maestro en copiar lo que es santo. Toma lo que es bueno, el deseo de Dios, la sed de milagros, la búsqueda de significado, y lo tuerce hasta convertirlo en algo irreconocible. ¿Y lo peor? No necesita mucho. Todo lo que necesitas es una semilla de duda, un destello de falso poder, y eso es todo. Estás atrapado en una trampa que parece luz pero en realidad es oscuridad. Lo sé porque he estado allí. Ya rechacé el nombre de Jesús con solo escucharlo. Ya me creía sabio por no hacer lo que hacían los demás, por tener autocontrol, por leer los libros adecuados. Pero la sabiduría sin Cristo no es sabiduría, es orgullo disfrazado de humildad. Y cuando caí por ese precipicio, literalmente me di cuenta, no sabía nada. No hasta que Él me alcance. Ahora el enemigo está furioso. ¿Por qué escapaste? Porque donde Él esperaba tenerte para siempre, ahora perteneces a Dios. Y hará todo lo posible para confundirte, para hacerte dudar, para convencerte de que no mereces esta gracia. Pero no te equivoques, esta batalla no es contra ti. Va en contra de lo que usted representa. Un trofeo arrebatado de las manos del diablo. Y utilizará todo, sueños extraños, voces, incluso personas a las que respetas, para intentar hacerte retroceder. ¿Recuerdas ese retiro con falsos maestros? Fue. Un mes antes todo se vino abajo. Y entonces comenzaron los sueños. Sueños en los que estaba en un salón de clases y la maestra, joven, sin arrugas, con una sonrisa que parecía real, se acercaba a mí. Al lado, un hombre de Dios lo anotó todo, sin darse cuenta. En la pizarra, una frase: la curiosidad es la lana que viste nuestro espíritu. Entonces una flauta empezó a sonar en mi oído y un fuego apareció ante mí. Fue hermoso. Dije, esa es la verdad. Pero no fue así. Fue una trampa. Y solo me di cuenta cuando ya estaba dentro de ella. Porque el enemigo no lucha de frente. Se disfraza. Él usa lo que amas, música, belleza, hermosas palabras, para llevarte a donde quiere que vayas. Y cuando menos lo esperas estás de rodillas ante algo que no es Dios. Pero aquí está la buena noticia, no tienes que luchar solo. Tienes la palabra. Tiene el Espíritu. Hay un Dios que ya ganó la guerra. Entonces, cuando las voces regresen, cuando los sueños parezcan demasiado reales, cuando la duda susurre que no eres lo suficientemente fuerte, recuerda, Él ya te sacó del abismo una vez. Y si Él hizo eso, no te dejará caer ahora. Y me calienta. Mi espíritu nunca más se desvanecerá. Luego, el maestro señala un insecto, algo que es mariposa y cucaracha al mismo tiempo. A tu orden, el animal emprende el vuelo. Dice, este insecto me obedece y por eso es hermoso. Entonces la mariposa devora a la cucaracha, sus alas se expanden en esplendor y su belleza se multiplica. El maestro sonríe, si puedes ver la belleza en esto, mucho menos en ti mismo. Sientes el peso de las palabras. Es la verdad, piensa. Tu amo ya no tiene arrugas, su sonrisa es perfecta. Si él puede convertir un insecto en algo magnífico, ¿qué no hará por ti? Entonces su amigo, un hombre de Dios, se levanta y dice con voz cortante como una espada: vuestras doctrinas son repugnantes. Te encierras en el vientre de la oveja descarriada, encerrando tu curiosidad y tu espíritu maligno. Llamarlo lobo con piel de oveja sería un cumplido. Eres un demonio vestido de carne.
El aire se vuelve pesado. ¿No ves el humo que sale de los oídos del maestro? ¿No sientes el fuego que consume a ese hombre por dentro? Él hace milagros, replicas y dudas de su autoridad. ¿Eres capaz de hacer lo mismo? Tu amigo no retrocede, soy capaz de hacer la voluntad de mi Padre. Cualquier señal que realice no es para mi gloria. Señala el insecto muerto. Este hombre mata cucarachas y las llama belleza. Puede que sean feas, pero incluso las cucarachas tienen un propósito. Robó el propósito de este animal y lo usó para engrandecerse. ¿Qué más te quitará? ¿Dudas? No te creo. Mi maestro calienta mi alma. Él dice la verdad y ya ha realizado milagros ante mis ojos. ¿Por qué no creer? Tu amigo no se rinde, reprendo cualquier espíritu maligno en el nombre de Jesucristo. En el mismo momento, el maestro cae de rodillas, como si hubiera recibido un golpe invisible. La belleza que lo envolvía se desvanece, su piel se vuelve roja, inflamada, como si cada centímetro de su cuerpo ardiera con pecado. El humo se escapa de sus orejas afiladas cuando se vuelve hacia ti, con los ojos llenos de odio y terror. Pero él no puede tocarte. Su amigo declara, es mejor morir como una cucaracha sin sentido que ser un falso maestro. Estos engañadores son como animales irracionales, criaturas de instinto, nacidas para ser atrapadas y destruidas. Se burlan de lo que no entienden y como animales, perecerán. Sientes un escalofrío. He estado allí, continúa. Este hombre entró en mis sueños. Me hizo creer en mentiras. Me robó cosas sin que yo me diera cuenta. Y eso es lo que él hace con ustedes, toma lo útil de cada uno y lo usa para glorificarse a sí mismo. Mira a su alrededor con voz firme, que esto sirva de advertencia. No dejes que te quiten lo que Dios te ha dado. La historia termina con una imagen poderosa, la verdad expuesta, el falso maestro desenmascarado y tú, finalmente libre. Luego, con gratitud en el corazón, levanta las manos y ora, Padre, qué clemente y santo eres. Me sacaste del fondo y me levantaste. Aquí estoy, un pecador merecedor de la muerte, pero salvado por tu misericordia. Gracias por traerme aquí hoy, por utilizar a Julie y David, su trabajo es poderoso y ha transformado vidas. Señor, que cada persona que escuche este mensaje te encuentre, escuche tu voz y sea llamada por su nombre. Estoy agradecido por tu gracia, por tus maravillas, por ser un Dios que contesta las oraciones. Hace una pausa, su voz cargada de autoridad, en tu nombre, ordeno, que todo espíritu de engaño, todo espíritu maligno, toda semilla de duda sea arrancada de quien esté escuchando. Que la luz de la verdad brille donde antes hubo oscuridad. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén.